Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Era las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración, y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada la Hermosa, para pedirle limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo: míranos. El cojo se les quedó mirando, porque esperaba que ellos le dieran algo, pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo, mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en la puerta la Hermosa, y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo. Si ustedes se recuerdan, Pedro y Juan, junto con Jacobo, o también como otras cartas narran, eran pilares o también llamados columnas de la iglesia, y acompañaron a Jesús en muchos de los eventos de su vida, como la misma transfiguración. En esta ocasión ellos se encontraban caminando hacia el templo para orar, y el texto narra de que eran las 3 de la tarde, es decir, la segunda oración de acuerdo a las costumbres judías, y probablemente en ese horario era cuando el sol pegaba con más fuerza en la persona. El texto dice que iban subiendo, por lo cual entonces también deben haberse encontrado agitados, cansados, tal vez con sed. El templo se encontraba, y probablemente dicen muchos escritores lo hacían, en las partes más altas de la ciudad. Entonces ellos se encontraban subiendo hacia el templo, pero este capítulo narra en esta ocasión de que ellos iban a orar, no porque ellos fueran religiosos, sino que ellos tenían una gratitud con el Señor y estaban siendo muy usados por el Señor. Ellos estaban agradecidos por lo que Dios estaba haciendo en sus vidas y eran testigos presenciales de la gloria de Cristo, de todos los hechos que Él había hecho y los que estaba haciendo a través de ellos. En la predicación de su palabra, en la propagación del Evangelio y en grandes sanidades. Y es un poco también lo que dice este capítulo. El trasfondo de todo esto es que ellos reconocían a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador. Ellos entonces iban caminando al templo, cuando de pronto, al llegar a la puerta, y probablemente escucharon al llegar hasta ese lugar los gritos de auxilio, los gritos de ayuda, los gritos de limosna, y se dieron cuenta entonces, tal vez por eso, de que había una persona que se encontraba afectada, probablemente se encontraba desesperado, pidiendo ayuda, incluso tal vez gritando misericordia, gritando ayuda a quienes pasaban por el lugar. Las personas, por lo que dice el versículo 10, estaban acostumbradas a que él se sentara a la derecha de la entrada del templo a pedir limosna. Y también dice el versículo 2 de que él era puesto, y algunos escritores también dicen de que él era puesto por la familia. Casi siempre la familia era lo que ayudaba a esa persona a trasladarse para pedir ese tipo de ayuda. Pero queridos, las personas suplían la necesidad, en este caso momentánea, que tenía este cojo. Suplían solamente ese tipo de necesidad, con dinero, con oro, con plata y tal vez con cuantas otras cosas, ya que se encontraba en la ley judía el ayudar
a las personas que se encontraban en una situación difícil o en este mismo caso del cojo. También la ayuda al pobre, también la ayuda al necesitado. No todos obviamente tomaban en cuenta a esta persona, algunos incluso tal vez como hoy pasaban tapándose la cara o desviando la atención, se molestaban tal vez por el ruido, por la insistencia de esta persona y lamentablemente lo ignoraban. Y eso tampoco es muy lejano para nosotros hoy en día. Aún hoy pasa esto. ¿Acaso el dinero, queridos, podía ayudar en algo la necesidad que tenía este cojo? La necesidad que padecía toda su vida. Recordemos que estamos hablando del siglo I. ¿Qué habrá pensado la gente al darle limosna? Tal vez algunos solamente querían callarle o ser conocido como alguien dadivoso. Tal vez era agradable delante de Dios o ser visto por los demás. Él necesitaba comida para sobrevivir por el impedimento de trabajar. Pedro y Juan, quienes eran discípulos de Jesús, y lo más probable parte de los 120 que narra este libro de los Hechos, fueron guiados por Dios. No quisieron limitarse solamente a como el resto de las personas a darle lo que él necesitaba en el momento, la dádiva de algo meramente material. Dios abrió sus ojos y ellos se enfocaron en la real necesidad, en el real problema de la persona que estaba coja. Él hizo lo que estaba acostumbrado. Le rogó limosna, le rogó que les dieran algo a Pedro y Juan. Y ellos fueron usados como instrumentos de sanidad para aquel hombre, quien en el nombre de Jesús fue levantado. Pedro entonces le ayudó tomándole, dice el texto, de su mano derecha. Y él adoró a Dios de manera genuina. Me lo imagino saltando, alabando, como dice el texto, dando gracias a Dios por su sanidad, por el milagro de vida. Queridos, pienso que en muchas situaciones nos vemos la parte B de este capítulo. No nos damos cuenta de que actuamos como las personas que salen aquí, que le daban limosna. Y tal vez solamente o meramente muchas veces nos limitamos y actuamos como ellos dando limosna. ¿Cuál es nuestra consideración con el desvalido? ¿Cuál es nuestra consideración con el necesitado? ¿Cuál es nuestra visión y empatía con el que está padeciendo, con el que está sufriendo? En muchas ocasiones no vemos el real problema que puede estar acarreando la persona. Tal vez por un problema físico, tal vez por un problema económico, etcétera, entre muchos otros. Se prefiere entonces dar algo material y no saber más allá de lo que la persona siente o está pasando. Este capítulo, queridos, queridas, nos da un gran ejemplo de sanidad, pero también un orden en que los apóstoles realizaron este suceso. Le hablaron de Jesús y no solo lo que él esperaba. En otras ocasiones los reales problemas se encuentran en el alma y lamentablemente no nos dirigimos a este problema. No nos dirigimos al real problema del necesitado. No lo vemos, no somos descubiertos de nuestros ojos para poder ver más allá. No somos guiados por Dios. Lo dejamos cojo a las personas y nos conformamos con frases simples o con el solo hecho de creer que con la compasión es suficiente. El Evangelio tiene que ir más allá, tiene que llevarnos a hacer una obra completa, equilibrada y completa por amor a nuestro Señor. Este texto nos mueve a hacer entonces lo contrario a estas personas, a poner más atención en la necesidad de fondo de el necesitado. Entonces, pidamos a Dios que nos use y que Él puede entonces, por medio de la fe, transformar vidas y que en este caso nos lleve a actuar como Pedro, como Juan lo hicieron en aquel lugar.
pero ahora, entonces, en nuestros días. Y nuestra oración sea: úsanos, Señor, con valentía. El Señor les bendiga.